¿Sabías que en el corazón de lo que hoy llamamos Francia existieron poderosos reinos que la historia oficial casi ha borrado? Tan influyentes como el de Aquitania, tan enigmáticos como el de Borgoña, tan imponentes como el Imperio Carolingio y tan ambiciosos como la temida Normandía. ¿Por qué desaparecieron? ¿Quiénes los gobernaban? ¿Y por qué hoy casi nadie los recuerda? En este video de Eco de la Historia, vamos a desenterrar los secretos de los reinos medievales de Francia, en una travesía donde la historia real supera a cualquier ficción. Prepárate para descubrir alianzas traicioneras, guerras silenciosas y mapas que revelan más de lo que enseñan en clase. Esto no es solo historia, es el eco de un pasado que aún resuena en los cimientos de Europa. ¿Estás listo para ver Francia como nunca antes te la contaron? Si te gusta este contenido histórico explicado de forma entretenida, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte otra historia fascinante, ya que la meta del canal es alcanzar los 1000 suscriptores y tú me puedes ayudar con esta meta. También compártelo con más amantes de la historia. Ahora sí, sin más, vamos allá. En un mundo fragmentado por tribus, guerras locales y la caída del Imperio Romano de Occidente, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia europea: Carlomagno. El Imperio Carolingio, fundado formalmente en el año 800 con la coronación imperial de Carlomagno por el Papa León III, no solo fue un vasto imperio territorial, sino también un proyecto político, religioso y cultural sin precedentes. El Imperio Carolingio se extendió por gran parte de Europa occidental, abarcando territorios que hoy forman parte de Francia, Alemania, Suiza, Austria, los Países Bajos, Bélgica, parte de Italia y el norte de España. Este dominio fue posible gracias a una combinación de poder militar, alianzas religiosas y una visión centralizadora del poder. Carlomagno no solo fue un conquistador, sino también un reformador. Impulsó la educación, la estandarización del latín e incluso ordenó la creación de escuelas en los monasterios y catedrales, sentando las bases de lo que se conocería como el Renacimiento carolingio. Una de las características más destacadas del Imperio Carolingio fue su organización administrativa. Carlomagno dividió el imperio en condados y marcas fronterizas, gobernadas por condes y marqueses, respectivamente. Estos funcionarios eran vigilados por los missi dominici, enviados del rey, que aseguraban que las leyes reales se cumplieran correctamente. Esta estructura permitió a Carlomagno ejercer control sobre vastas regiones sin depender completamente de la nobleza local, algo revolucionario para la época. Religiosamente, el Imperio Carolingio se consolidó como un aliado clave de la Iglesia. Carlomagno asumió el rol de defensor de la cristiandad, y su alianza con el papado le otorgó legitimidad espiritual y política. Bajo su reinado, el cristianismo se convirtió en una herramienta de unificación cultural y política. La liturgia fue estandarizada y el poder del Papa, aunque simbólicamente alto, se subordinó en la práctica al poder imperial. Culturalmente, el Renacimiento carolingio dejó un legado extraordinario. Se promovió la copia y preservación de manuscritos antiguos, lo que ayudó a rescatar buena parte del saber clásico que hoy conocemos. El latín carolingio fue estandarizado para la administración y la iglesia, y se desarrollaron estilos artísticos e iluminaciones manuscritas que serían base para siglos posteriores. Sin embargo, tras la muerte de Carlomagno, en el año 814, el imperio comenzó a fragmentarse. Su hijo, Luis el Piadoso, heredó un imperio difícil de mantener. La firma del Tratado de Verdún, en el 843, entre los nietos de Carlomagno, dividió el imperio en 3 partes, dando origen a lo que luego serían Francia, Alemania y el reino de Lotaringia. A pesar de su fragmentación, la idea del Sacro Imperio perduró y fue retomada siglos después. El Imperio Carolingio no fue solo un conglomerado territorial, fue una visión de unidad política, cultural y religiosa en una Europa convulsa. Su influencia se siente hasta hoy, no solo en la organización de los estados modernos,
sino también en la idea de una Europa cristiana y unificada bajo valores comunes. Ahora viajamos al corazón del este de Francia, donde se levantó una entidad política extraordinaria, el Ducado de Borgoña, que floreció entre los siglos XIV y XV en un esplendor tan propio que casi se puede escuchar el murmullo de sus cortes resonando entre los muros de sus palacios. En sus orígenes, el ducado surgió como una herencia del reino burgundio, que en el siglo IX fue absorbido por los carolingios. Con el tiempo, se afianzó como feudo vinculado a la corona francesa. Aunque nominalmente vasallo del rey, sus duques manejaron una autonomía excepcional, especialmente durante la Guerra de los 100 años, cuando fortalecieron su poder al nivel de una monarquía independiente. La verdadera explosión política y cultural llegó con la dinastía de los Valois. El rey Juan II entregó el ducado a su hijo, Felipe el Atrevido, en 1363. A través de un matrimonio estratégico con Margarita de Flandes y la herencia complementaria del condado de Borgoña, Franche-Comté, Felipe tejió una red territorial que abarcaba desde el río Mosa hasta el corazón de la actual Francia. Bajo el mandato de sus sucesores, Felipe el Bueno y luego Carlos el Temerario, Borgoña consolidó un estado próspero y político, conocido por sus cortes opulentas, su diplomacia agrimada y una administración eficiente que integraba Flandes, Brabante, Luxemburgo y otros territorios neerlandeses. La corte borgoñona fue mecenazgo de artistas renombrados. Jan van Eyck, Rogier van der Weyden y compositores como Guillaume Dufay dejaron su huella dorada. La arquitectura, la música, la literatura y las artes visuales recibieron un impulso sin precedentes. Ahora al sur, hacia Aquitania, un reino celta convertido en feudo galo. Desde Odo el Grande resistiendo a los francos, hasta la reina Leonor que lo convirtió en centro cultural y financiero. Aquitania fue rica en monedas, poesía y autonomía. Su historia también decidió el destino de Europa. Cuando Leonor heredó y luego se casó con Enrique II de Inglaterra, Aquitania quedó bajo corona inglesa, y así se dio el preludio de la Guerra de los 100 años con castillos y reyes que compraron pozos de batalla que aún hoy resuenan. En el tumultuoso siglo IX, Normandía nació como refugio, no para santos, sino para vikingos. Fue el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, 911, el que arrancó tierras de poder carolingio y las entregó a Rollo, líder nórdico, a cambio de protección y lealtad. Así nació un reino guerrero, divertido, impredecible y, más tarde, sorprendentemente francés. Los primeros normandos eran descendientes de escandinavos, pues conservaban costumbres como el más dánico, pero se mezclaron con los francos, se convirtieron al cristianismo y adoptaron el latín antiguo. En pocas generaciones, su identidad se transformó en una fusión letal de sangre y cultura. Desde su capital Rouen, los duques de Normandía dieron forma a una potencia militar y cultural con castillos Motte and Bailey supremos y ambiciones de John Milton. Y en 1066 se forjaron leyendas. Guillermo el Conquistador cruzó el canal, venció en Hastings y se coronó rey de Inglaterra, la noche donde Normandía devino imperio. Pero esa ambición costaría caro. En 1204, el rey francés Felipe II arrebató Normandía, fragmentando para siempre esa poderosa fusión de guerreros, vikingos y burgueses galos, dejando solo islas que aún se apegaban a su título, las del Canal. Normandía dejó de ser reino, pero quedó imborrable en la leyenda. Estos 4 reinos, Carolingio, Borgoña, Aquitania y Normandía, pusieron los cimientos del continente moderno. Fueron actores centrales en la historia europea, a pesar de haberse desvanecido como tales. Pero sus ecos aún resuenan en nuestras culturas, costumbres, leyes y en cada piedra de antiguas catedrales. Y si hoy supiste algo nuevo, quizás puedas comenzar tú también a ver
la historia real, esa que realmente supera la ficción. Hoy hemos viajado por siglos de intriga y poder. Recordamos cómo el Imperio Carolingio intentó unificar Europa bajo el manto de Carlomagno, cómo el Ducado de Borgoña brilló como joya política y cultural, cómo Aquitania floreció entre riqueza y guerras, y cómo Normandía, nacida de vikingos, se convirtió en imperio tras cruzar el canal. Historias reales que superan cualquier ficción. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad de viajeros del tiempo. Así que suscríbete y activa la campana, porque en Eco de la Historia seguimos explorando los secretos que cambiaron el mundo. Recuerda, nuevo episodio todos los jueves y sábados a las 19 horas de Colombia, aunque esta vez nos vimos un domingo, porque ayer mi computador decidió tomarse el día libre. Nos vemos en el próximo viaje histórico y recuerda, la historia no está muerta, solo espera a que la escuches.